this is my friend Aradna. Hi. And she's from India. She's a great cook and she doesn't eat meat. So from her, I have learned that you can eat delicious vegetarian food. So today we will show you how to make 2 Middle Eastern recipes. These recipes are nutritious and delicious and can be made with easy to find ingredients. So if you want to start reducing your meat consumption and eat delicious and healthy food, watch this video. Don't forget to like and subscribe. Vamos a comenzar haciendo el falafel. Aquí tienen los ingredientes en español y en inglés. Con 12 horas de anticipación vamos a poner a remojar los garbanzos con agua, que sea suficiente, que queden como 5 centímetros más del nivel de los garbanzos, y bicarbonato. Al día siguiente tenemos que escurrirlos y desechar el agua con la que se estaban remojando, y ahora vamos a picar cebolla, ajo y perejil. Ahora en un bowl vamos a mezclar todos los ingredientes, comenzando por las especias. Aquí vamos a poner comino, semillas de cilantro molidas, pimienta de cayena, pimienta negra, cardamomo molido y sal. Ahora agregamos los vegetales picados, los garbanzos y mezclamos muy bien. Ahora en un procesador de alimentos vamos a triturar todo. Si tu procesador está muy pequeño y no cabe todo, puedes hacerlo en 2 o 3 tandas. Es recomendable parar y limpiar las paredes del procesador para asegurarnos que todo se esté mezclando muy bien. La preparación no debe de quedar tan molida. Esta es la textura que estamos buscando. Ahora vamos a agregar harina y polvo para hornear. Si eres alérgico al gluten, entonces sustituye la harina de trigo por harina de garbanzos. En lo que se refrigera la mezcla para el falafel, vamos a comenzar a hacer el hummus. Aquí están los ingredientes también en español y en inglés. Un ingrediente esencial en esta receta es el tahini. Este básicamente es ajonjolí molido. Tiene consistencia como de peanut butter. Si no lo consigues, puedes hacerlo tú mismo triturando ajonjolí en un procesador de alimentos. Tenemos que hervir los garbanzos con agua natural, más o menos 1 litro, y bicarbonato, por aproximadamente 20 minutos, hasta que al tomar uno y aplastarlo esté súper suavecito. Hay que escurrir los garbanzos y enjuagarlos con agua fría para que se les vaya el sabor a bicarbonato. Y los vamos a dejar de lado mientras preparamos el resto de los ingredientes. Vamos a procesar el jugo de limón, el ajo ligeramente picado y la sal. Y lo vamos a dejar reposar 10 minutos. Esto va a ayudar a que el jugo de limón baje la intensidad del sabor del ajo. Ahora añadimos el tahini y procesamos nuevamente. Lo siguiente es agregar poco a poco las cucharadas de agua helada. Esta va a ayudar a que los ingredientes se emulsionen y que nuestro hummus quede espeso y con la mejor textura.
Recuerda siempre parar y limpiar las paredes del procesador para que todo se integre súper bien. Ya que procesamos el jugo de limón, el ajo, la sal, el tahini y el agua helada, es momento de agregar el comino y los garbanzos ya fríos. Para nuestro hummus también vamos a necesitar aceite de oliva extra virgen de la mejor calidad, el cual vamos a ir agregando poco a poco conforme vamos procesando los garbanzos y el resto de los ingredientes. Después de añadir el aceite, tenemos que rectificar el sabor para ver si le hace falta sal y también la consistencia. Si está muy espeso, puedes añadir más aceite. Esta es la consistencia que estamos buscando. Y si quieres comerlo solito o ponerlo al centro como una botana, te recomiendo ponerlo en un bowl y hacerle como un tipo espiral con ayuda de la cuchara para que aquí le pongas poquito más aceite de oliva y le dé un toque mucho más delicioso. Puedes acompañar el hummus con triángulos de pan pita o también lo puedes acompañar con el falafel. Más adelante en el video podrás ver cómo voy a servir el plato con todo. Bueno, ya que estuvo como 1 hora en el refrigerador nuestra mezcla, vamos a hacer las bolitas para el falafel. Para esto, Aratna nos recomienda tener las manos húmedas para que no se nos quede pegada la mezcla en las manos. Por cierto, si sientes que no mantienen su forma o que se rompen mucho, puedes agregar un poquito más de harina. Tradicionalmente el falafel se fríe en aceite muy caliente hasta que quedan doraditos. Esta receta la puedes hacer así sin ningún problema, pero yo preferí para este video cocinarlos en la freidora de aire. Por lo tanto, los voy a rociar por ambos lados con un poco de aceite en spray para que queden doraditos. Y ahora voy a prender mi freidora de aire en el programa de papas fritas, que es a 400 grados Fahrenheit, o sea 200 centígrados por 15 minutos, pero yo agregué 3 más para precalentarla. Una vez que ya pasaron estos 3 minutos, coloco el falafel en el cajoncito y comienza el programa. Los voy a dejar aquí 15 minutos hasta que se vean así, doraditos. Puedes servir un plato como este con hummus, con ensalada de jitomates cherry y pepino, con falafel y triangulitos de pan pita. Este plato es ideal para una persona y está delicioso y muy llenador. Thanks for watching and I hope you like these recipes. If you make any of these recipes, please show me your pictures through social media. I'll see you in my next video. Have a nice day. Bye!